Bienvenidos, amados hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema número 8, el día de reposo. Este tema que ha sido maravilloso para nosotros, porque hemos entendido que este día es señal de pacto entre nosotros y el maravilloso Dios de Israel. Hemos estado estudiando cómo guardar el Shabbat. Y entre cómo guardar el Shabbat hemos aprendido que podemos hacerlo como lo hizo el Señor cuando nos enseñó a detenernos, a bendecirlo, a santificarlo, como lo dice justamente la Torá. También como lo hizo el pueblo de Israel, preparando este día, compartiendo en familia, enfocados en su palabra, como también lo dice Éxodo, libro de Hechos y Números, como lo confirma el Evangelio de nuestro Mesías, el Señor del Shabbat, en Mateo 12:8, o como lo hicieron los apóstoles, predicando en la sinagoga cada Shabbat a judíos, prosélitos y gentiles, lo que estudiamos en Hechos capítulo 13 y Hechos hasta el 17. En el capítulo anterior entendimos que los apóstoles guardaron esto. Sin embargo, se ha acusado al apóstol a los gentiles de muchas calumnias. Entonces, el día de hoy te pido que juntos vayamos a estudiar cuáles son las calumnias de las que se acusan al apóstol Pablo. Sin más, arranquemos. Hechos capítulo 18 nos va a contar cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo. En el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, hablamos de lo de la sinagoga de Corinto, sacudiéndose los vestidos, dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y hemos estudiado a profundidad este maravilloso episodio donde el apóstol Pablo, luego de ser bien recibido en esta sinagoga, al predicar acerca del Mesías desde Abraham hasta el final de los tiempos, pues es rechazado no por todos, sino solamente por los principales. Algo interesante es que dice en el verso 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Este hombre que es un converso, lo que entendemos el día de hoy como un tzedek, como un prosélito de justicia, vivía junto a la sinagoga. Su deseo era constantemente estar junto a la palabra de Dios. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y creo yo que esto es uno de los pecados que ha cometido esta traducción, cuando hace ver como si Pablo rechazase a todos los judíos, pero realmente cuando él habla de irme a los gentiles, está hablando contra la cúpula, ¿sí? Contra los judíos considerados pura sangre, aquellos que eran los principales de aquella sinagoga. Pero vemos que de entre ellos mismos, pues Crispo, el principal, escucha la palabra de Dios, juntamente con el vecino de la sinagoga, un temeroso de Dios. Aquí tenemos un judío y un prosélito, un gentil converso, creyendo y siendo bautizado. Pero también dice que muchos de los corintios oían, creían y eran bautizados. Podríamos decir entonces que había mucho pueblo de Dios y no solamente aquellos que eran la cúpula judía de este lugar. Y así lo confirma en el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahora entendemos el temeroso que está al lado de la sinagoga, el principal judío Crispo, que con él y con toda su casa, pues a pesar de ser expulsados, él decide seguirlo. ¿Y por qué no? Lo que está hablando de muchos de Corinto, judíos, prosélitos, escuchando a Pablo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es un error decir que no eran bien recibidos los apóstoles. Eran muy bien recibidos. Sin embargo, las cosas nunca han cambiado. Y aquellos que se sirven del pueblo y de las congregaciones siendo principales, entre comillas, pues no les agrada cuando el pueblo encuentra libertad en la palabra del Señor. Hechos 18, verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal. Pero ¿cuáles judíos, hermano Lincoln, si estamos viendo que desde el principal de la sinagoga hasta los conversos amaban a Pablo? Pues nuevamente habla de los judíos principales de aquella región, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios
contra la ley. Aquí, por favor, podemos ver una de las primeras calumnias de la cual se acusa al apóstol Pablo de que va en contra de la ley de Dios. Verso 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, nombres y de vuestra ley, no quiero ser juez de estas cosas. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero ¿no era acaso Crispo el principal? Pues ahí vemos que hay más de uno de ellos, hay varios encargados. Pero ¿por qué golpean a Sóstenes? Probablemente sea quien tomó el lugar después de que Crispo se fue, y sea este mismo Sóstenes también aquel que escucha acerca de la palabra de Dios por boca de Pablo. Algo interesante que me gustaría corregir es que aquí dice todos los griegos. ¿Y por qué aquí el traductor no pone todos los gentiles? ¿Lo pueden ver? Cuando conviene ponemos todos los judíos, pero cuando no, pues entonces, ¿qué poner? Aquí, por ejemplo, pudiendo poner todos los gentiles, aclara que son griegos, pero también son gentiles esto. Solamente son en pequeñas artimañas de traducción para que desliguemos a el pueblo, al pueblo de Dios, que puede ser compuesto por judíos que lo amen, por gentiles, por ger tzedek, por prosélitos y no por lo que una traducción nos quiere hacer creer. Entonces, ¿cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo? Número uno, que era odiado por todos los judíos, cuando no es así. Cuando no solo que una multitud lo amó, bendijo y le abrió las puertas de las sinagogas en Shabbat, sino que hasta padecieron el perder su lugar como principales, como fue el caso de Crispo, y aceptaron los azotes por causa del Evangelio, como fue Sóstenes. ¿Qué tal el justo que vivía junto a la sinagoga, según Hechos capítulo 18, versos 6 y 17? Entonces, sigamos aprendiendo cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo. Mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué mandamiento existe donde alguien tenga que raparse la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto? Eso está escrito en Números capítulo 6 y verso 5, donde dice así: durante todos los días del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Este voto de santidad que hemos visto que en muchos casos ha sido desde el nacimiento y durante toda la vida, como lo fue Sansón, o qué tal como también lo fue Samuel, el profeta, pues puede ser parcial también y por un tiempo, como lo había determinado justamente Pablo hasta llegar a una festividad. Entonces, ¿está cumpliendo Pablo la palabra? Totalmente. Entonces, ¿cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo? Número uno, que era odiado por todos los judíos, y no es así, era amado por ellos. Y claro, perseguido por ciertos principales, y entre ellos muchos como Crispo y Sóstenes le amaban. Número dos, que no observaba la ley. Cuando cumplió voto nazario en número 6 y se rapó la cabeza como un testimonio de ello. Pero sigamos aprendiendo. ¿Cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo? Dice en el verso 19 en adelante. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ah, hermano Lincoln, seguramente le trataban mal. Sigue leyendo. Los cuales le rogaban que se quedasen con ellos más tiempo, mas no accedió. ¿Qué? Hermano Lincoln, ¿y por qué no nos enseñan esto? Judíos que discuten en el aspecto no de pelea, sino de querer aprender más de la palabra de Dios. Y es algo maravilloso cuando uno se encuentra otros estudiantes de la Escritura, cuando podemos discutir. Yo bendigo, ¿sí? A los varones, por ejemplo, que me mandan mensaje y me dicen, ¿qué tal este? Mira esta postura, mira, accede a este tipo de estudios, me parece que este punto podemos mejorarlo. No estoy de acuerdo con esto, pero sigamos aprendiendo juntos. Esos son los varones que a mí más me bendicen. ¿Por qué? Porque discutimos la palabra, pero no con la intención de lastimar, sino de construir. Pero Pablo no accede. ¿Por qué?
sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Pablo quiere guardar la festividad, a pesar de que por fin encuentra una sinagoga donde los judíos le aman. Hermano Lincoln, qué loco. Estuvo cerca de 2 años en un lugar donde encontraba aflicción y ahora por fin encuentra un lugar donde quedarse, pero quiere cumplir el mandamiento del voto nazario, entonces quiere pasar de largo a la fiesta que viene. Hermano Lincoln, ¿puedo preguntar, cuál fiesta es esa? Hechos 20, verso 16, un poco más adelante nos dice, porque Pablo se había propuesto pasar largo a Éfeso para no detenerse en Asia, justo lo que estamos leyendo, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés. El nombre en hebreo es Shavuot o semanas, si le fuese posible en Jerusalén. Él quería cumplir el voto nazario. Entonces, para hablar un poco acerca de estas festividades que el apóstol Pablo justamente quiere guardar, pues vemos el ejemplo en esta maravillosa menorá, en el candelabro de 7 brazos. Cada uno de ellos simboliza a una de las fiestas del Señor. La fiesta que estamos estudiando, el Shabbat, el día de reposo, traducido, pero también el día de detenernos, el día de observar su palabra, la festividad que le da inicio justamente a la liberación del pueblo de Israel, es la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Una festividad muy importante porque simboliza la muerte y la resurrección de nuestro Mesías. Él es el Cordero de la Pascua, Él es el pan sin levadura. De igual manera, la fiesta de las primicias, donde nuestro Mesías es la primicia de resurrección entre muchos más. También Él nos enseña que en la cuenta del Homer, estos 50 días desde primicias hasta la fiesta de Pentecostés, es un tiempo de limpieza, es un tiempo de perdón, donde Él perdonó a sus apóstoles y donde reunió a su iglesia, a sus ovejas que estaban dispersas. La fiesta de Pentecostés, que al finalizar los 50 días, pues es una fiesta de bodas, es una fiesta de matrimonio, ¿sí? Es donde es entregada la ley en Sinaí y en nuestro caso, donde el Espíritu Santo escribió sus mandamientos en nuestros corazones. Pues en el momento que Él regrese, volverá en trompetas, esta celebración llamada también Yom Teruah, donde el Mesías, pues como está escrito, que con voz de trompeta, con voz de arcángel, volverá entre las nubes para buscarnos. Pero no se engañen, 10 días después de esto empieza la fiesta de expiación, Yom Kippur. Significa que así como es un Dios de amor, también es fuego consumidor, también es un Dios justo y soberano. Y luego de la prueba viene la recompensa. Tabernáculos, la fiesta de Sukkot, donde se nos envía a vivir 7 días bajo una sukkot, bajo una tienda, un tabernáculo, recordando que así vivían nuestros padres en el desierto. Pero es la promesa también de una luna de miel eterna con nuestro amado. Hermano Lincoln, ¿y en dónde estamos? Tendríamos que dividir esta menorá. Quiere decir que cada una de las fiestas de la primavera, Pascua, Primicias y Pentecostés, se han cumplido en la primera venida de nuestro Mesías. ¿Y qué pasa con la segunda etapa de festividades? Ahora se predica el Evangelio a toda criatura, en espera del cumplimiento de las fiestas de otoño en su segunda venida. Hermano Lincoln, ¿y qué hacemos mientras tanto? Vivimos el Shabbat. Vivimos el día de detenernos, el día de reposo, el día de buscar su voluntad. Si te gustó este pequeño resumen, te recomiendo a que vayas a la playlist de Generación Desafiante de festividades bíblicas para que puedas conocer más acerca de estos Shabbatot, ¿sí? De estos Shabbat que tienen una marca especial para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las calumnias de las que se acusa el apóstol Pablo? Que era odiado por todos los judíos y ya vimos que lo amaban y pedían que se quede. ¿Qué tal que no observaba la ley? Cuando cumple voto nazario y se apresura para llegar a cumplir el estar conforme a la palabra de Dios donde debe estar. 3, que no guardaba las festividades. Por favor, cuando rechazó quedarse en un lugar donde se lo rogaron por cumplir el mandamiento de santa convocación de una festividad mayor, como lo es Pentecostés, según Hechos, capítulo 18 y verso 21. Pero acompáñenme a seguir aprendiendo en Hechos 20 cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo. Verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hermano Lincoln, aquí está. Guardan hasta los 7 días de panes sin levadura
para que no quede problema en sus navíos. Miren ustedes como ya no solamente les nombré Pentecostés, sino que estamos hablando de panes sin levadura. 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Sí, hermano Lincoln, esto lo sabemos todo. Esto me lo enseñaron en la congregación. Esto es muy sencillo, ¿sí? Pero nunca entendí por qué dice en el verso 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. No se entiende eso, hermano Lincoln. ¿Por qué? Porque como el primer día de la semana, pues el domingo, arrancaba él a las 8 de la mañana a predicar como se nos enseñó, ¿por qué las lámparas en el aposento alto? Y esa es una pregunta que muchos nos hicimos y que gracias a este curso básico de capacitación nos ha quedado pues más que claro. ¿Qué quiere decir esto? Que pues según lo que se nos enseñó en el Instituto Bíblico Regular, pues el primer día de la semana arrancaba a las 7 de la mañana, ¿sí? Lo que a veces nos costaba mucho entender. Estas son las preguntas que nos hicimos. ¿Es hora de partir un pan a las 8 de la mañana cuando es típico de la cena? Pablo extendió hasta la medianoche, es decir, predicó sin parar por más de 17 horas. ¿Y por qué necesitarías antorchas cuando inicia el domingo en pleno día? Pues para responder esas preguntas volvemos a la primera sesión del tema número 8. El horario bíblico nos enseña que cuando se va el sol, pues se va el día. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que el apóstol Pablo se reunía el primer día de la semana y colocaba estas antorchas, es porque ya era de noche. Tan sencillo como eso. Quiere decir que, como dice Hechos 27, alargó el discurso hasta la medianoche. Pues si hacemos esta señal, pues la medianoche son las 12 de la noche seculares para nosotros o la sexta hora del día. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo predicó por 6 horas y a la séptima descansó. ¿Sí? Eso tiene mucho más sentido que decir que predicó más de 17 horas. Predicó por 6 horas y a la séptima descansó. La pregunta es, ¿qué tuvieron que hacer para que él descanse? Porque Pablo era un insaciable de la predicación. Así que los argumentos que nos dieron de reunirnos el primer día de la semana, un día domingo por la mañana, se caen por sí solos. Ni Pablo ni Pedro, ni ningún creyente se reunía los domingos a las 7 de la mañana al culto a declarar, desatar y predicar prosperidad. Los discípulos del Mesías hacían como su maestro, se reunían en Shabbat a leer, estudiar y hablar Torah. Sin embargo, hay una tradición histórica que los hizo conocidos. Atención, y es que luego de Shabbat, al atardecer del día de reposo, conocido como el Motzei Shabbat o la salida del Shabbat, estiraban el Shabbat y se quedaban a compartir juntos mientras los demás volvían a su casa. Para los demás era una obligación estar en Shabbat, pero para ellos era una alegría que luego de que tenían hermanos que no daban su vida a los ídolos, donde no había fornicación, donde no había adulterio, donde podían sus hijos crecer tranquilos porque todo lo que comían de hecho no estaba pues contaminado y se reunían a estudiar la Torá. ¿Qué mejor que ello? Mientras los demás volvían, ellos decían, Motzei Shabbat, primeras horas del día primero, vamos a disfrutarlas juntos. Traigan algunas antorchas para compartir. Vean lo que dice Hechos capítulo 20, según la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, en el verso 7. En Motzei Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Saulo, Pablo, se reunió a ellos, puesto que iba el próximo día y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermano Lincoln, es el gráfico que recién vimos, queda sumamente claro. Mientras que aquellos que cumplían Torah como una obligación, al finalizar el día de Shabbat volvían a casa a dormir, pues no había electricidad y había que levantarse temprano para trabajar o viajar, como el caso de Pablo, durante el primer día de la semana. De hecho, no solo que Pablo no guarda el día domingo, sino que es su día favorito para viajar. Esta comunidad despedían Shabbat juntos, Motzei Shabbat. ¿Qué mejor momento para estar que partiendo el pan, sin el ruido trajín del día? Se colocan unas antorchas y listo. Esto no es un tengo que escuchar. Esto es un necesito escuchar. No importa si son 6 horas más, ya que a la séptima descansamos. Hechos capítulo 20 nos cuenta por qué descansó Pablo. ¿Cuáles son estas calumnias?
Verso 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, ya llevaba 6 horas, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Entonces, mucha atención. Esto es interesante, amados hermanos. El Shabbat termina como Tze Shabbat. Alargamos las primeras horas. Pablo dice, ok, compartimos un poco más. Sí, alarguemos el Shabbat. Terminamos, compartimos, pasa esto, Pablo termina, puede comer el pan, puede compartir con sus hermanos. Este hombre pues revive y dice que luego vuelve a predicar, habló largamente hasta el alba. Y así fue como salió justamente. Entonces, hermano Lincoln, si al alba ya aprendimos que es las 12 horas del día del primer día de la semana, quiere decir que el día domingo a las 7 8 de la mañana, mientras a nosotros nos hacían creer que Pablo guardaba el domingo, pues a nosotros, a la verdad, debió habérsenos dicho que era el día favorito de Pablo para poder viajar. Entonces, vamos a ver esto nuevamente. El horario bíblico nos dice que se va el sol y se va el día. Por lo tanto, el primer día de la semana, que empieza pues en medio de la oscuridad, el apóstol Pablo alarga su discurso a medianoche con antorchas. Cuando son las 12, pues predicó por 6 horas y descansó en la séptima con la caída de Eutico y comparten el pan. Y recuerden esto, según Hechos 20:11, con el alba se fue. Típico de Pablo, viajar el primer día de la semana, el domingo. Entonces, ¿cuáles son las calumnias de las cuales se acusa al apóstol Pablo? Número uno, que era odiado por todos los judíos, algo que aprendimos que no es cierto. Lo amaron, lo bendijeron, y la sinagoga justamente de Crispo y Sóstenes fue quienes les abrazaron. Que no observaba la ley cuando cumplió voto nazario en número 6 y se rapó la cabeza como testimonio de ello. Que no guardaba las festividades cuando rechazó quedarse en un lugar por celebrar una festividad mayor como lo fue Pentecostés. Y número 4, que guardaba el domingo, cuando lo que hacía era Motzei Shabbat, atardecer de Shabbat, la salida del Shabbat. Es decir, estiraban el Shabbat y las primeras horas de la noche del primer día, entonces, no solo que no se reunía Pablo la mañana de un domingo, sino que era su momento favorito para viajar, según Hechos, capítulo 20 y verso 11. Hermano Lincoln, esto es fascinante. Hechos capítulo 21 nos seguirá diciendo cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo. En el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, por fin, hermano Lincoln, hemos estado viajando con Pablo. Estaba en Corinto, no quería quedarse en Éfeso a pesar de que los judíos le rogaban, porque quería llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta. Así es. Y los hermanos nos recibieron con gozo. Hermano Lincoln, aquí está lo que hemos hablado. Desde Hechos 13, los hermanos de Salamina, los de Corinto, los de Iconio, los recibían con gozo siempre. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves, hermano? ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? ¡Wow! ¡Qué buen reporte! Pero pasa algo. Se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hermano Lincoln, es cierto. De hecho, aquí dice a todos los judíos que están entre los gentiles, pero a nosotros también. En mi iglesia siempre se enseñó a no circuncidar a los hijos ni a observar lo que tenga que ver con la Torá. Eso es cierto. Y él le dice en el verso 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y mire lo que dice el verso 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto nazario. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza.
y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¡Qué momento! ¡Qué varón tan prudente! Santiago, el hermano del Mesías, le dice, no hables más, porque han torcido tus palabras. ¿Qué tal si das un ejemplo público que quede escrito y que quede registrado de que tú andas ordenadamente guardando la ley? ¿Qué haría entonces el apóstol a los gentiles? Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Estamos claros? Esas son las normas mínimas de convivencia para un gentil, que luego de conocer y de que cada Shabbat se reúna a escuchar a Moisés, pues continuará con los pasos de su conversión. ¿No acaso está escrito, como lo dijo también en el Salmo, el salmista David? Lávame más y más de mi maldad. Este proceso de limpieza que el Señor va llevando a cada uno de nosotros, mientras tengamos las normas básicas de convivencia. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué? Bueno, Lincoln, ¿y por qué esto no le han avisado a la iglesia cristiana? ¿Por qué esto no se predica en un culto regular? De que Pablo no solamente no se reunía un domingo, sino que lo usaba para viajar, y sus viajes eran para estar en Jerusalén, para poder cumplir la Torá, el voto nazario. Nos hacen muchas veces entrar en pactos de primicias, donde demos dinero, donde hablan otras cosas, pero nadie nos ha explicado que hay un precioso voto nazario, un tiempo en el cual nosotros podemos apartarnos para buscar más del Señor. Qué tan maravilloso que hacer como lo hacía el apóstol a los gentiles. Pero sin embargo, se dicen muchas calumnias y de las cuales se acusa el apóstol Pablo. Número uno, que era odiado por los judíos, cuando hemos entendido cuánto lo amaban muchos de ellos. Número dos, que no observaba la ley, cuando vemos como testimonio que guardaba el voto nazario. Número tres, que no guardaba las fiestas, cuando hacía de todo por llegar a Jerusalén para Pentecostés. Número cuatro, que guardaba el domingo, cuando lo que hacía era guardar Motzei Shabbat, y de hecho el domingo en la mañana, si alguien lo invitaba a un culto, no lo iba a encontrar porque él estaba viajando. Y número 5, que enseñaba a apostatar de la ley. Cuando el mismo hermano del Mesías, Jacobo, Santiago, desmintió esta calumnia públicamente, mostrando que andaba Pablo ordenadamente guardando la ley a través del pacto nazario que realizó Pablo y que además pagó para que otros lo cumplan, según Hechos capítulo 21 y verso 24. ¿Qué les parece? Es que muchos de los comentaristas no saben qué hacer con estos pasajes. Cuando tú los lees y lees el gran Matthew Henry o lees alguno de los Holman o todos estos comentaristas, pues simplemente pasan la hoja rápidamente, porque no solamente él lo hace, sino que enseña y le paga a otro para que pueda cumplir el voto nazario, el rapar su cabeza. ¿Cuáles son entonces estas calumnias? Las que hemos visto. Pero Romanos 3 nos va a contar cómo Pablo habla sobre las calumnias de las que le acusan. Es así. Dice en el verso 1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. Pablo, pero si andan diciendo por ahí en Hechos que tú enseñas a nosotros, los romanos, los que estamos acá afuera, que no circuncidemos, que no nos parezcamos a los judíos. Y Pablo aclara que en todo sentido hay ventaja de la circuncisión. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios, los mensajes divinos del Señor. Verso siguiente, 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. De ningún modo. Pero hermano Lincoln, eso es lo que a mí me enseñaban en el culto regular. Los judíos pecaron. Entonces Dios ya no es fiel con ellos. Acá dice Pablo de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y atención, por favor. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo un juzgado como un pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Lincoln, hermano, aquí está el título de esta sesión.
las calumnias del apóstol Pablo. Yo pensé que él no se había enterado de estas calumnias. Y claro que sí, él se entera de cada una de estas calumnias por boca de Santiago. ¿Y qué dice en el verso 8? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos afirman que nosotros, habla Pablo, decimos, hagamos el mal para que venga el bien. Hermano Lincoln, eso es lo que nos dijeron. Nos enseñaban que hacer el mal es quebrantar la Torá. Ya lo entendimos. Pecar es ir en contra de la palabra de Dios. Lo entendimos en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4. Pero nos decían que vivíamos en la gracia y que iba a venir el bien. Dice el apóstol Pablo que los que entienden su mensaje de esta manera y lo predican, la condenación de los tales es justa. ¡Wow! Esto me recuerda, hermano Lincoln, cuando vimos Primera de Pedro 3:16, cuando vimos a Pedro hablando acerca de que las epístolas de Pablo son difíciles de entender y que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, ¿cuáles son las calumnias de las que se acusa al apóstol Pablo en resumen? En decir, transgredamos la Torá, vendrán bienes, como de algo bueno, y bienes con B grande. Eso es la gracia, eso es la prosperidad. ¿Sí? El apóstol Pablo, como se enseñaba de hecho en uno de los padres de la iglesia protestante, pues lee a Pablo, descarta a Santiago, descarta a otras cartas donde te hablan en contra de esto, y mejor simplemente lee a Pablo. Cuando el mismo apóstol Pedro decía, cuánto cuidado debemos tener cuando escuchamos al apóstol Pablo. Estas calumnias que hasta el día de hoy se predican y han durado más de 2000 años, son aquellas de las cuales el Padre nos ha permitido a través de su bendita palabra ir aprendiendo a dilucidar para no ser engañados, sino ser sabios en su palabra. Este tema ha sido maravilloso y este tema nos da la oportunidad de elegir lo mejor. Y para cerrarlo, quisiera compartirles esta historia que creo que refleja lo que significa el tema 8, el día de reposo. En cierta ocasión, un hombre muere. En su testamento deja cláusulas importantes para cada uno de sus familiares. Como en toda repartición de herencia, pues los familiares se peleaban constantemente entre ellos sin saber finalmente qué era lo que había de pasar. Mientras ellos se peleaban en este lugar, en esta notaría, pues el mayordomo siempre al servicio de la familia, pues estaban constantemente sirviéndoles a cada uno de ellos. Quiero que se imaginen el momento. La gran mansión, el abogado leyendo un papel que solamente él puede leer y diciendo a qué conduce cada uno de las herencias, mientras que el mayordomo fiel está sirviendo a todos en la casa. Hay algo que llama mucho la atención, ¿sí? Y es que cuando todos han recibido sus partes, tal vez algunos considerándose con mal repartición, quedan dos personas. Se empieza a leer a la penúltima y resulta que ha sido el mayordomo. Y dice aquel hombre, a mi mayordomo le dejaré absolutamente todo. Todo lo que no ha sido repartido se le dará. Empresas, autos, joyas, banco. Todo queda para el mayordomo. Imagínate la cara del mayordomo y sobre todo la cara de todos los demás que le habrán dado migajas en comparación a lo que recibía. Todos entonces, sorprendidos, quedan mirando al hijo. A su único hijo. Es el último en leerse. Y cuando se lee de esta manera y le dice, a mi hijo amado, te he criado como un hombre sabio y prudente. Quiero decirte que a ti se te concederá todo lo que quieras mientras sea una sola cosa. Escoge sabiamente, hijo mío. Mientras él pensaba, muchos decían, elige las empresas, elige los autos, elige la casa, elige las pinturas, elige la cuenta de banco. Este muchacho criado a los pies de su padre, un hombre sabio y prudente, responde de una manera que nadie pudiese haber respondido. Y dice, ya sé, quiero ser el apoderado legal del mayordomo. Yo quiero ser el guardador del mayordomo. Y de esa manera, todo lo del mayordomo pasó a ser del hijo. Eso es el día de reposo. Si nos volvemos guardadores del Shabbat, el Shabbat nos guardará a cada uno de nosotros. Si separamos el tiempo para tener un espacio
dentro de nuestra vida para detenernos en la palabra de Dios, Dios se volverá primero en nuestros corazones. Si Dios se vuelve primero en nuestros corazones, no tendremos otros ídolos. Si no tenemos otros ídolos, pues nuestros labios estarán limpios de los Baales y sus nombres no aparecerán. Si hacemos eso, sinceramente daremos el testimonio de poder honrar a nuestros padres. Si honramos a nuestros padres y honramos a Dios, pues no tenemos necesidad. No robaremos, no mataremos, no mentiremos, no codiciaremos lo que no nos pertenece. El día de hoy les invito a guardar el Shabbat, pero sobre todo, a que sea el Shabbat quien los guarde. El día de hoy les invito a elegir lo mejor, a elegir el día de reposo. Que sea este espacio con el Señor aquello que siempre han anhelado. Ese espacio de encuentro como existe entre un padre y un hijo. Muchos crecimos con el deseo de compartir nuestra vida y nuestro espacio con las personas que amamos, pero hemos olvidado al único que nos amó cuando éramos sus enemigos, al único que siempre ha estado esperándonos cada viernes por la noche mientras salíamos de parranda en el mundo, cada sábado por la mañana mientras íbamos a trabajar en una agenda, y cuando ya era el atardecer del sábado, mientras nosotros nos preparábamos para salir de juerga y continuar en nuestras agendas apretadas, Él continuaba esperando por nosotros. Que nunca más Él esté anhelando, porque hemos venido para darle deleite a nuestro Señor. Hemos venido a compartir, hemos venido a amarle en el día que Él eligió, el día que Él puso por nombre Shabbat y el día en el cual Él se hace llamar el Señor. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.